Hello República Dominicana, estamos en Mujer Empoderada y en Tenis, transmitiendo en vivo y directo desde la Bahía de Samaná. ¿Qué les parece, Tony? Tony, ¿cómo estás? Doctora, buenas tardes, gracias, bueno, por estar con nosotros desde Samaná. Es una vista hermosa, me dice Carlos, que usted pues está disfrutando allá, porque Carlos ha ido a Samaná, yo no. Entonces me dice que una vista hermosa donde está usted disfrutando esta tarde, que no es tanto disfrutar porque está trabajando. Así es que bienvenido a todos nuestros oyentes. Ya estamos listos en Mujer Empoderada y en Tenis. Doctor, adelante. Iba a decir que mi vista es de 4 paredes blancas. Ah, pero está dichosa, está bien. Los envidiosos dirán que estamos frente a la Bahía de Samaná, ¿verdad? Claro. Señores, hoy tenemos una primicia para todos nuestros oyentes. Mujer Empoderada y en Tenis, de cada domingo de la tarde, la hora del domingo, llega a ustedes a través de la semana, miércoles y jueves, a través de otra emisora desde la línea noroeste. Estamos abarcando todas las ramas posibles en las diferentes estaciones de radio. Y en esta ocasión, pues nos tocó la línea noroeste, desde mi pueblo, Las Matas de Santa Cruz, Montecristi. Estaremos transmitiendo miércoles y jueves de 12 a 1 de la tarde a través de Rambo FM 98.7. Doctora. La emisora de nuestro bachatero Anthony Santos. Doctora, ¿y te acostumbras a estar sin mí ahí? No, Tony, no. Créeme, señores, créanme que el primer día para mí fue como, estaba nerviosa, me sentía miedo, me sentía como tú sabes, como dicen, nadie profeta en su pueblo. Así estaba yo. Intimidada. Y sin ti, ya tú te imaginas. Bueno, no, tú saldrás por la puerta grande porque sabemos que sabe lo que está haciendo y cuando lo queda conveniente, pues me deja participar vía telefónica, no sea así. Claro que sí. ¿Qué te pasa, Tony? Esto está programado. Señores, esta dupleta ustedes la van a tener en los 4 puntos cardinales, si Dios nos lo permite. Así que van a escuchar Mujer Empoderada y en Tenis durante la semana a través de Rambo 98.7, miércoles y jueves de 12 a 1 de la tarde. Y claro está, seguiremos en nuestra alma mater, la voz de las Fuerzas Armadas a través de 102.7 FM, 106.9 FM y a través de www.ifa.min.do en nuestra hora de domingo, de 4 a 5 de la tarde. Pero, señores, ustedes saben que tenemos un segmento que lo vemos cada 15 días, que es un estilo de vida saludable, con el doctor Carlos Lebrón, que va a compartir en la tarde de hoy un tema muy importante que englomera diferentes patologías, diferentes enfermedades, y es bueno que nuestro público, nuestros oyentes, escuchen de este tema de un profesional de la salud que tienen el honor de tener cada 15 días en nuestro programa, el doctor Carlos Lebrón, nutriólogo clínico, nutriólogo dietista, mi compañero de trabajo, de profesión, que tiene alta experiencia en el manejo de este tipo de temas. Síndrome metabólico. Los voy a dejar con Carlos Lebrón y Tony Luna en los controles. Así que presten atención. Y si tienen alguna preguntita, pueden llamar directamente al 809-231-41 sin cargo. O pueden escribirnos al 809-715-0999. Recuerden seguirnos en las redes sociales, @Mujer Empoderada en Instagram, para que vean todas las novedades que trae esta marca, que trae este programa, que disfrutan cada domingo de 4 a 5 de la tarde. Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes en esta tarde? Muy bien. Gracias a ustedes por la invitación. Como siempre, trayendo buen conocimiento para toda nuestra radio audiencia. Tony, mira qué humilde el niño por la invitación. Un hombre que es de la casa, que tiene un segmento fijo cada 15 días, señores, la humildad de todo, ¿eh? Sí, lo acaba de decir, tú sabes que la humildad de todo y ya lo demostró Carlos hace días. ¿Verdad que sí? Claro. Entonces, Tony, te dejo con mi querido compañero Carlos Lebrón para que enriquezcan a nuestros oyentes con estos temas de salud
sobre todo orientados a la información, a la educación de nuestra población, tanto nacional como internacional, que nos escucha a través de la www.ifa.mil.do. Bueno, pues gracias, doctora. Gracias, y vamos inmediatamente a pasarle los micrófonos al doctor Carlos para que pues, desarrolle el tema. ¿Qué te parece? Así es, sigan en sintonía con esta emisora, la voz cultural de las Fuerzas Armadas, IFA. Adelante, Tony. Gracias, doctora, gracias. Cuídate mucho por allá y hasta la próxima, si Dios permite, que estará con nosotros aquí en cabina. E inmediatamente, pues, bienvenido, Carlos. Ya te dio la doctora la bienvenida, pero la hacemos formalmente aquí en cabina para desarrollar el tema. Tú ya nos darás la pauta a seguir de qué se trata el espacio de hoy. Y ya como la doctora señala, pueden comunicarse con nosotros, cualquier inquietud, cualquier sugerencia y naturalmente cualquier pues cosa que se le quiera aclarar, ¿no? Que quieran aclarar contigo, pues aquí estaremos hasta las 5 de la tarde en Mujer Empoderada y en Tenis. Doctor, bienvenido y buenas tardes. Gracias, muchísimas gracias. Bien, el tema de hoy es prácticamente una continuación de lo que hemos visto durante las últimas intervenciones que hemos tenido. Vamos a hablar un poquito acerca de síndrome metabólico. Parece como un poquito difícil, algo como, ven acá, ¿qué es eso? Parece como que las personas quizás no tengan el conocimiento de qué es, pero se van a dar cuenta que está muy ligado al tema de obesidad que tratamos hace algunas semanas aquí, Correcto. Conjuntamente con el círculo de enfermedades crónicas no transmisibles. Fíjate, de síndrome metabólico se viene hablando desde 1960 aproximadamente, pero no como la entidad que conocemos ahora, obviamente, porque la medicina ha ido avanzando y han ido cambiando cosas. En esencia, el síndrome metabólico son una asociación de múltiples factores de riesgo, se pudiera definir así. Y en esa asociación podemos encontrar obesidad central, esa barriga, para que las personas puedan entender esa parte de lo que es la obesidad central. Podemos encontrar lo que es la dislipidemia, alteraciones de colesterol y triglicéridos, hipertensión arterial y glicemia elevada, o sea, aumento de la que tiene que ver con el azúcar en sangre, para que las personas puedan entender. Existen criterios para enumerar el síndrome metabólico, obviamente tiene un vínculo directo con obesidad. Algo importante, y lo mencionamos hace 2 semanas, y es cuando hablamos de obesidad infanto-juvenil, y es que nosotros tenemos unas células en nuestro cuerpo que se llaman adipocitos. Esos adipocitos son células de grasa, comúnmente como nosotros las conocemos, y anteriormente, diríamos hace algunos años, se pensaba que solamente estas células de grasa eran para almacenar grasa, y ya se sabe que ese tejido adiposo, célula de grasa, es un órgano metabólico y endocrino. Cuando hablamos de un órgano endocrino, es un órgano que produce hormonas, que puede producir hormonas, sustancias que tienen que ver específicamente con nuestro metabolismo. Pero ¿tiene algo que ver esto con ser lo que va a producir, ser favorable para la salud o no? No, fíjate, el síndrome metabólico lo que implica es, en medicina y especialmente en obesología, que es donde la doctora Taveras y yo hicimos una maestría, tiene que ver específicamente con un término que lo vamos a definir más adelante, que se llama lipotoxicidad o toxicidad lipídica. ¿Qué quiere decir eso? La grasa, como yo le explico a mis pacientes en forma llana para que puedan entender, no se comporta como un órgano inerte. Inerte quiere decir como que yo recoja todas mis cosas, la ponga en mi mochila y la cargue. Algo que pese. No se comporta así. Esa grasa abdominal, especialmente, que es la que vamos a describir hoy, cuando se aumenta, en hombres estamos hablando alrededor de por encima de lo que es los 94 centímetros en el perímetro de cintura para latinoamericanos. Ojo, porque hay una escala que se usa para anglosajones, que es 102, pero para latinoamericanos la que se utiliza es 94 centímetros. ¿Por qué sería más pequeño? Porque nosotros tenemos una contextura corporal diferente al caucásico, al blanco. El blanco es 7 pies, 200 libras, correcto, el estándar. Nosotros no somos así. Entonces las modificaciones corporales son puntuales. Estamos hablando que para la circunferencia de cintura, por encima de 94 en hombres y por encima de 88 en mujeres, centímetros.
Lo que estoy diciendo es que ese aumento de lo que es la protrusión, ese aumento de ese abdomen va a producir acúmulo de tejido graso dentro del abdomen. ¿Qué pasa con eso? Les decía que ese tejido graso no se comporta como algo que un órgano inerte solamente pesa, sino que interacciona de forma en nuestro metabolismo, alterando vías y ciclos hormonales, los cuales al final del día van a dar al traste con la entidad que vamos a explicar hoy. O sea, la entidad que vamos a explicar hoy se debe principalmente a esas modificaciones que produce ese tejido adiposo, esa grasa en exceso, cuando está en exceso. Y se podría inmediatamente, ya para entrar en materia, definir o decirle a nuestros oyentes cuál es la causa principal de ese cúmulo. Perfecto. Fíjate, importantísimo. Les decía, y lo tocamos la semana antepasada, hablamos de obesidad infanto-juvenil y es prácticamente el mismo mecanismo fisiopatológico. Recuerden que en medicina hablamos de fisiopatología al saber cómo se produce una enfermedad. Okay. Entonces, fíjate, el ejemplo clásico que yo le doy a mis pacientes para que puedan entender esto es que, por ejemplo, usted tiene este espacio aquí que es la cabina. La cabina, vamos a suponer que la tenemos como almacenamiento para medicamentos, vamos a suponer. Y nosotros tenemos abajo un vehículo, un camión con cajas de medicamentos. Comenzamos a vaciar el vehículo, pero vamos a llenar la cabina por completo, del suelo hacia el techo. Y cuando la llenemos por completo va a quedar medio camión allá afuera, porque no se va a llenar completo aquí. O sea, esto no va a tomar un vehículo de envergadura lleno de cajas. Entonces, ¿dónde tú crees o dónde ustedes creen que nosotros vamos a tener que poner esas cajas? Porque hay que guardarla, ¿verdad? Hay que guardarla. Entonces la vamos a tener que poner en el lobby, la vamos a tener que poner en la sala, en la oficina, en el baño. Entonces, eso mismo ocurre con nuestro tejido adiposo. Nuestro adiposito, nuestra célula grasa, tiene un espacio finito de almacenamiento. Me explico. Tiene un espacio que no puede almacenar más de ahí. Entonces, la grasa comienza a entrar dentro de ese tejido adiposo y llega un momento en que ese espacio no cabe más grasa, por así decirlo. Entonces, nuestro cuerpo comienza a producir lo que se llama migración de esa grasa. ¿Qué pasa? Tuviste que la pusimos aquí afuera en el lobby, ¿verdad? Nuestro cuerpo dice, no, espérate, yo no tengo espacio donde la voy a almacenar porque mi capacidad de almacenamiento llegó a un tope, pero yo voy a tener que ponerla en otro sitio. Entonces, ¿dónde la manda? La empaqueta y la manda a la circulación, elevando los colesteroles, la manda a otros órganos como es el hígado, que de eso hablamos, que hablamos de hígado graso no alcohólico, si te acuerdas hace unas semanas atrás, la empaqueta y la manda al páncreas, pero también, importantísimo, lo vamos a ver ahorita, la mete dentro del tejido muscular, produciendo grasa dentro de los músculos. Y lo vamos a ver ahorita que eso va a crear un desbalance y una disfunción que va a explicar todos los síntomas que vamos a hablar ahorita. Bueno, vamos a desarrollar, ¿no? el tema en el programa para así que nuestros oyentes que están escuchando Mujer Empoderada y Feliz, hoy doctor Carlos Lebros pues está explicando todo lo que usted tiene que saber, porque muchas veces usted sabe que, ¿verdad?, que tiene la librita y que está barrigoncito, en el caso de nosotros los hombres, pero hay que decirle, y lo hace el doctor magistralmente tan llano así, para entenderlo, cuáles son las causas y el por qué. Vamos a seguir hablando de esto con el doctor. Adelante, Carlos. Fíjate, importantísimo lo que tú tomas es que la persona ve a la persona con obesidad y cosas y dice, mira, te puedes enfermar, pero la causa del por qué se puede enfermar es que vamos a detallar hoy. Fíjate, esto tiene una implicación directa, principalmente en lo que es la secreción de lo que es la insulina. Te decía anteriormente que la grasa va a producir, luego que entra dentro de esos tejidos, de esos órganos donde no debe de estar, esos órganos no deben de tener grasa. ¿Qué pasa con eso? Eso va a producir disfunción de esos órganos. Esos órganos van a comenzar a trabajar de una forma que no es normal. Y eso va a producir, en medicina lo conocemos como estrés oxidativo. Eso quiere decir que ellos están trabajando de una forma que no están trabajando bien. Al máximo, vamos a decir. Es como si tú estuvieras aquí en cabina, no tuviéramos el aire acondicionado.
Estamos trabajando, pero estamos trabajando forzado. Sí. ¿Tú entiendes? El calor, o sea, ellos están trabajando. Encerrado y el calor el órgano va a agobiar. Por ejemplo, esos órganos van a trabajar en su estatus metabólico, van a trabajar comúnmente, pero va a haber funciones metabólicas específicas que no se van a dar de esa forma. O sea, no va a poder realizar su función correctamente. Exacto. Una homeostasis se llama eso. Okay. Homeostasis quiere decir un balance. Él no va a tener ese balance. Esa grasa va a producir un desbalance. Okay. El problemita de eso es que eso va a aumentar una palabra para, como hablábamos ahorita fuera del aire, dominical, va a aumentar lo que es las especies reactivas de oxígeno. Nuestro público sabe lo que es eso, pero se lo sabe de otro nombre. Radicales libres. Okay. Los radicales libres son una sustancia que se aumentan con ese estrés que va a producir esa grasa. Y esos radicales libres son los que van a producir los daños específicos en los órganos. Entonces, ¿cuáles serían esos daños entonces? Sí. ¿Qué es lo que la gente quiere saber? Lo primero es que va a producir alteraciones, especialmente a nivel del sistema cardiovascular. Número 1. Hablamos ahorita de que la grasa se acumula, sale hacia la circulación, sale hacia otros órganos, que es la migración de esa grasa. ¿Qué pasa? Ese aumento, principalmente de colesterol LDL, que es el que la gente dice comúnmente el colesterol malo, va a producir cúmulos de ese colesterol en la circulación. O sea, tú vas a tener mayores partículas en la sangre, por ende tú puedes tener lo que es eventos cardiovasculares con mayor facilidad. Por los bloqueos que se pueden Correcto, visitar. Porque eso bloquea las arterias de pequeño calibre y disminuye la perfusión, disminuye el flujo de sangre. Mira, ahí mismo quiero ya inclusive hasta llevarme yo en la parte de ¿cómo se llama? Cuando va al médico, una consulta. Sí, pero lo voy a hacer porque ya me pasó. Entonces, tú sabes, yo tenía mucho abdomen, ¿no? Mucha barriga, y vivía sentado como siempre. Mira, estoy aquí desde las 8 de la mañana. Ese es un tema importante que se puede tratar. Sí, claro, el daño que causa. Claro. Y voy donde en el caso mío hubo ese daño. Correcto. Al estar sentado, toda esta masa me caía naturalmente en las piernas prácticamente, ¿no? Y tuve un evento que fue que me bloqueó las dos arterias principales, la misma grasa. De hecho, tengo todavía la lesión de las arterias principales bloqueada. Me hicieron 2 cateterismos en cada pierna y se determinó que sí, que está atrofiada, está bloqueada. Correcto. Pero esto, lo que quiero ya llevar al público que entienda, es que fue por causa de lo que estamos hablando. La obesidad. De la acumulación de grasa, ¿verdad? La acumulación y estando sin ningún movimiento, sin ejercicio, que es el daño que puede causar, que tú lo vas a explicar también. Fíjate, importantísimo el tema que tú tocas, porque no solamente el bloqueo, sino, fíjate, dentro de nuestro vaso sanguíneo existe un revestimiento, o sea, una capa que se pega a la pared del vaso sanguíneo. Es como si nosotros tuviéramos este espacio y esto aquí tuviera un papel tapiz en la pared. Okay. Ese papel tapiz que recubre ese vaso sanguíneo por dentro se llama endotelio. Ese endotelio, cuando el problema de la obesidad y lo que estoy tratando de explicar, se va a producir modificaciones especiales en ese endotelio, haciéndolo con más capacidad de que esas partículas de grasa se adhieran, se peguen. O sea, la propia obesidad, conjuntamente con el aumento de muchos mediadores que vamos a hablar ahorita, tienen la capacidad de que esas partículas se adocen o se peguen en ese endotelio, produciendo mayor capacidad de taponamiento. Eso se llama aterogénesis, se llama eso en medicina, produciendo mayor capacidad. O sea, que la persona con obesidad, conjuntamente, vamos a suponer, si le ponemos una diabetes al lado, que de eso vamos a hablar ahorita, tienen mayor capacidad de un evento cardiovascular que una persona que no sea obesa, cuando se comparan. Y es por esas modificaciones que se producen. Algo importante, y es que, por ejemplo, les decía ahorita, que dentro la obesidad central, esa obesidad abdominal,
va a producir modificaciones a nivel del páncreas, especialmente con lo que se llama resistencia a la insulina. ¿Qué es una resistencia a la insulina? Súper fácil, y yo se lo explico de una forma fácil a las personas. Es, por ejemplo, si yo vengo aquí a cabina, la persona que me recibe es Tony. Si Tony no está aquí en la cabina, yo no puedo entrar a la cabina, porque Tony es quien me recibe, me abre la puerta y me da la bienvenida. Nosotros tenemos, cuando comemos, nuestro cuerpo metaboliza los hidratos de carbono, los azúcares, y lo convierte en glucosa, que es una molécula pequeña, fácil de manejar, y esa molécula entra a la circulación, entra a la sangre. Cuando está en la sangre, esa molécula tiene que pasar a la célula para poder absorberse y realizar las funciones que hace. Eso lo media una hormona que se llama insulina, que se produce en el páncreas. Si la insulina lo que hace es lo que haces tú. La insulina es su anfitrión. La insulina va a la célula, le abre la puerta para que ella pueda entrar. La insulina es un facilitador para el trabajo que tiene que hacer la glucosa, el azúcar. Exacto. Entonces, si no hay insulina... Entonces, ¿qué pasa con la obesidad? Y con lo que hablamos ahorita. La obesidad va a producir una disrupción de los receptores de la insulina. Va a producir alteraciones donde la insulina tiene que actuar. Por ejemplo, si la cabina está cerrada, Tony tiene que pararse y abrir la cabina con una llave. Abrir la puerta y todos entramos a cabina. Perfecto. La insulina abre la puerta de la célula para que la glucosa entre. Pero ¿qué pasa? Con esa resistencia a la insulina, esa puerta que ella va a abrir, ese cerrojo, está oxidado y esa llave no entra. Y al no entrar, ¿qué va a hacer la glucosa? No va a poder entrar. O sea, si Tony va a abrir la llave, la puerta de la cabina, la puerta no abre, nosotros nos vamos a quedar afuera. Así mismo ocurre con la glucosa. Esa insulina no puede abrir esa llave para que entre el azúcar o la glucosa dentro de la célula, y esa glucosa se va a quedar fuera. Y eso va a producir, eso es lo que se llama resistencia a la insulina. Eso va a producir más cúmulo de glucosa afuera, y eso predispone a la aparición de diabetes. El daño inmediato. Diabetes. Ese es la puerta de entrada de ser diabético. Sí, porque no está entrando Correcto. para hacer Entonces, el metabolismo. tu páncreas, el páncreas es para mí que el páncreas tiene que ser dominicano. Porque el páncreas dominicano, cuando comienzan a hacerle muchas cosas, suelta eso. Él deja las cosas. El páncreas así mismo. El páncreas dice, bueno, en medicina hay algo que se llama retroalimentación, que es un feedback. Como hacen los micrófonos cuando abren, sí, que suenan. Que si está Ajá, exacto. Así mismo hace el páncreas. Esa retroalimentación, ese azúcar va y le dice, el páncreas tiene sensores de azúcar. Y él se da cuenta. Dice, cóntrale, el azúcar está alta, tengo que producir más insulina. Porque él tiene sensores para eso. Sí, pero no me está entrando porque está... ¿Entendiste? Sí. ¿Entendiste? Entonces, ¿qué pasa? Él produce esa insulina y la pone de más y comienza a trabajar en exceso. Pero lo que él no entiende es que lo que está bloqueado, como tú bien lo dijiste, es el receptor. Es la puerta que no abre. Y eso va a hacer que el páncreas produzca lo que se llama estrés oxidativo. Y él diga, no, espérate, yo estoy cansado de producir esto, yo no voy a producir más insulina. Y ahí comienza la diabetes. Wow, mira qué fácil y qué digerible. Me van a matar mis alumnos porque yo doy esto en la clase de obesidad. No, pero tengo que hablarlo en forma científica. Si ellos me ven como yo estoy dando esto, me van a matar porque esto duramos semanas aprendiéndolo y yo lo he dado en 15 minutos. Lo que pasa, Carlos, que tú lo estás dando para un público que no está estudiando la medicina. Correcto. Y que tú quieres que te entiendan. Correcto. Entonces, Carlos, para esos eventos cardiovasculares, por ejemplo, la causa principal, y ya lo hemos hablado, es la obstrucción por la grasa. Del flujo sanguíneo. Sí, en el flujo sanguíneo es por la grasa. Por el colesterol LDL oxidado. Ok, el otro colesterol que siempre se habla, el HDL y colesterol malo. Sí, fíjate, hay algo importantísimo. El HDL en esta problemática va a estar disminuido. Explico. El HDL se llaman colesterol LDL y HDL porque son partículas. El colesterol es una sustancia que tiene que estar unida a proteínas para poder circular, porque es muy denso. Entonces necesita otras moléculas para poder circular en sangre. Es como si nosotros fuéramos a otro país, necesitamos nuestro pasaporte para poder circular en ese país. Necesitamos un documento. El documento del colesterol es que él tiene que estar unido a una proteína.
Entonces se llaman lipoproteínas, o sea, porque son proteínas y lípidos juntos. Entonces, ¿qué pasa? Dependiendo la densidad de la proteína, se van a clasificar en baja densidad y alta densidad o moderada o densidad, pero eso es otro tema. Lo importante de esto es, por ejemplo, el HDL, que es el colesterol bueno, que es la proteína de alta densidad. H quiere decir high en inglés, high density lipoprotein, o sea, proteína de alta densidad, eso es lo que quiere decir HDL. ¿Qué hace el HDL? El HDL lo que hace es transporte en reverso de colesterol. En español, él lo que hace es que coge ese colesterol LDL que tú tienes en la sangre y es como si fuera un camioncito de la basura. Todo ese colesterol, él lo mete en su funda y se vuelve para atrás al hígado, para que el hígado lo metabolice, o sea, limpia tus arterias. Esa es la importancia del Ese es hígado. del HDL Sí, y la importancia del hígado. Correcto, sí. Entonces, ¿qué pasa? Ese colesterol en lo que estamos hablando, que es el síndrome metabólico, está disminuido. Los valores especiales para ese colesterol en hombres tienen que estar por encima de 40 miligramos de decilitro y en mujeres tiene que estar por encima de 45. Si está bajo, entonces entra ya lo que puede ser para el daño para el hígado graso. No necesariamente, porque ese colesterol se modifica con hábitos de actividad física y ejercicio. Okay. O sea, comiendo de forma correcta y conjuntamente con el ejercicio, se modifican los niveles. No necesariamente tienes que medicarte para este. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, te decía que él hace el transporte reverso, él recoge todo lo que está en las arterias y lo lleva otra vez al hígado y el hígado lo metaboliza. Eso es lo que hace. Entonces ayuda a mantener las tuberías limpias, para así decirlo. Las arterias van a estar perfectamente. Entonces, ¿qué pasa? Importantísimo. Otra acápite, otra de las asociaciones múltiples de este síndrome metabólico es la glicemia, el azúcar. Ya hablamos el por qué se eleva cuando hablamos de lo que pasa en el páncreas. Y obviamente esto va a producir un estado en nuestro cuerpo que va a estar mediado principalmente por un estado inflamatorio y un estado protrombótico. Protrombótico quiere decir que lo que hablamos ahorita, tú vas a tener muchas partículas de colesterol, el endotelio, esa tapiz de las arterias la vas a tener dañado y eso va a producir mayor adhesión o pegamento de esas partículas para lo que es la obstrucción al flujo. Por ende va a ser un ambiente protrombótico, puede producir trombos en la circulación. Un trombo es una obstrucción que impide el flujo sanguíneo. Entonces, hay muchas instituciones, en una de ellas está el American Heart Association, la Asociación Americana del Corazón en Estados Unidos, que elaboraron lo que son los criterios para síndrome metabólico. Ya hemos hablado del por qué y las modificaciones que produce, pero en sí, lo que estamos hablando ahora es un conglomerado de eventos que predisponen alteraciones cardiometabólicas, tanto cardíacas, como hablamos ahorita, y metabólicas de producción, principalmente de producción de diabetes. Entonces, los criterios son fundamentales y son varios. Existen varias instituciones, entre ellas está la American Heart Association, pero los que nos guían a nosotros fueron ideados por la IDF. La IDF es International Diabetes Federation, o Federación Internacional de Diabetes. ¿Qué hicieron ellos? Bueno, hablamos ahorita de unos cuantos, entre ellos la circunferencia de cintura, recordando que en hombres tiene que ser por debajo de 94 centímetros, en mujeres por debajo de 88. Los triglicéridos, muy importante, tienen que estar por debajo de 150 miligramos. Eso es por encima de 150 ya estamos hablando de hipertrigliceridemia, problemas con los triglicéridos. Entonces esos triglicéridos por debajo de 1,50 estamos tranquilos. Entonces, el HDL, les decía, es otro de los criterios. En mujeres, recuerden, tiene que estar por encima de 45, 50, hasta 60, bien. Por ejemplo, y vamos a hablar ahorita de eso, a veces nos llegan a consulta personas con un perfil lipídico. Doctor, me mandaron a hacerlo colesterol y me lo encontraron alto. Eso es lo básico que se escucha ahora. Entonces, cuando tú revisas el colesterol, tú ves que él tiene, o ella tiene un colesterol total, vamos a suponer, en 235. Lo normal es de 0 a 200 y lo tiene en 235. El total no es un colesterol que se tome en consideración para uso de medicamentos.
Entonces, cuando tú agarras eso y lo miras, tú dices, ah, no, espérate, déjame ver cómo está el fraccionado. Déjame ver cómo está el HDL y el LDL. Porque puede ser que esa persona tenga un colesterol así a expensa de un colesterol bueno elevado. Entonces, cuando tú miras, te dice el bueno, los parámetros del bueno van hasta 60 y dice, perdón, hasta 50. Entonces, miras y tiene, pero usted tiene 62 del bueno y tiene el LDL en 110. No, usted no necesita medicamento, aunque el de arriba esté alto. Porque el que se toma como patrón para poner los medicamentos es el LDL, que es el colesterol malo. Eso es importantísimo. Porque hay personas que te llegan a la consulta y te dicen, doctor, yo tengo el colesterol elevado. Preocupado, sí, Ajá, y lo que pasa es que no es ese colesterol, sino hay que ver todo el panel para tú poder establecer un diagnóstico. Inclusive se hacen estudios más profundos que ya eso interviene en lo que son moléculas, diferentes moléculas que se mandan a hacer por separado. Eso cuando no está bien claro ya, Ujú. ¿verdad? Exacto. Esta parte. Correcto. Entonces, fíjate, algo importantísimo, tenemos que recordar que hablamos ahorita del daño vascular que produce a nivel del endotelio, pero también va a producir modificaciones que tienen que ver con la presión arterial. Importante. Por ejemplo, y un ejemplo básico que yo le pongo a la gente. Si usted tiene, por ejemplo, si usted en su casa instala, por ejemplo, usted vive en una segunda planta y usted tiene su cisterna y usted instala una bomba muy fuerte, ¿qué le va a pasar a sus tuberías? Cuando usted conecte la bomba, la va a romper, ¿verdad? Perfecto. Eso mismo ocurre con nuestro sistema. ¿Qué pasa? Nuestro sistema va a producir lo que se llama vasoconstricción. Va a producir que los vasos sanguíneos se pongan pequeños, porque va a producir va a estimular el sistema nervioso simpático. Eso va a producir disminución del calibre del vaso sanguíneo, del tamaño. Si tú tienes una tubería pequeña con un bombeo constante, tú vas a manejar mayor presión dentro de esa tubería, para que las personas puedan entenderlo. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Eso va a aumentar lo que es la presión arterial. ¿Por qué? Porque al vaso sanguíneo estar pequeño aumenta, en medicina conocemos esto como resistencia vascular periférica. La resistencia vascular periférica no es más que lo que le expliqué. Un bombeo donde una tubería que no aguante esa presión, pasar poco, correcto, va a disminuir va a aumentar la presión porque disminuyó el calibre de la tubería. Entonces, eso en medicina. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Exacto. La consecuencia es que la presión se eleva, porque tú vas a manejar el mismo flujo, pero dentro de un vaso más chiquito. Y aumenta la presión arterial. Una presión arterial o una presión, como lo llamamos, le subió la presión. Sí. ¿Cuáles son las causas? Hay varias, pero por ejemplo, Perdón, la causa no, el efecto, mejor dicho. El efecto. Porque fíjate, me acaba de explicar la causa. Sí, ¿no? Fíjate, en esto, la causa es lo que te acabo de explicar, pero los efectos son muchos. Según los datos que tenemos que tomar en cuenta para el diagnóstico de síndrome metabólico, es que esa presión arterial se maneje por debajo, tiene que ser para el síndrome metabólico, si la presión está por encima de 130/85, 130 miligramos de mercurio y 85 miligramos de mercurio respectivamente, estamos hablando de que es una presión de hipertensión grado 1, conjuntamente con las otras modificaciones que hemos hablado. Esto sería el criterio para síndrome metabólico. Fíjate, en cuanto a la presión, por ejemplo, tanto la presión, la hipertensión como la diabetes se llaman enfermedades silentes. Silentes es porque a veces no dan síntomas. Hay personas, por ejemplo, que son hipertensas de larga data, o sea, de hace mucho tiempo, que posiblemente su cuerpo se adapta a modificaciones de la presión arterial y son esas personas que no dan síntomas. ¿Pueden tenerla? No dan síntomas. Por ejemplo, a mí, y yo me río muchísimo cuando pasa, y es que, por ejemplo, yo trabajo en un sitio de atención primaria donde casi siempre quien me lleva a un paciente, el que está mal es el que lo lleva. Sí, tú te vas a reír. Siempre es una doñita que te lleva a una sobrina, a una nieta, o a una hija. Doctor, yo quiero que usted le tome la presión, le manda a hacer todo. Entonces, cuando tú haces el perfil y evalúa a la joven, ella está normal. Entonces ahí mismo la doñita dice, tómame la presión a mí también. Y ella es la que está mal. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Fíjate, existen personas que su organismo se adapta a manejar esas tensiones arteriales elevadas.
Y al manejarla de esa forma, esas adaptaciones no producen síntomas. Casi siempre los síntomas de hipertensión son un dolor de cabeza, mareos, fatiga, palpitaciones, lo que la gente dice de que taquicardia. No es taquicardia porque no te la están midiendo ni tampoco tienes un electro. Palpitación. Entre otras cosas. Pero casi siempre, en la gran mayoría, pasan asintomáticas porque son personas, o sea, sin síntomas, para que las personas puedan entender el término, porque posiblemente se adaptan a manejar esos niveles. Puede ser ese cuadro que tú acabas de señalar, de que no dan esos síntomas, puede ser en un momento algo catastrófico para Sí, porque son personas que casi siempre, cuando no se vienen a dar cuenta, es en un evento, hacen un evento. Y va a descartar siempre que eso, porque no tienen ningún, ¿verdad? No saben que eso está latente ahí. Claro, y como veo que, mira, no hemos hecho pausa porque estoy bien concentrado y así yo creo que está nuestro público, y no quiero hacer pausa porque quiero que tú desarrolles. Y mira, que es bien tan extenso que todavía estamos en una parte que no hemos llegado, y mira, ya estamos bien avanzados con el tiempo. Pero, ¿cómo se puede prevenir todo esto para entonces tomar otro cuadrito de lo que estamos hablando? Importantísimo, fíjate, tenemos que tener pendiente que, recapitulando, recuerden que esa grasa abdominal, esa grasa que está dentro de nuestro abdomen, es una grasa que interviene directamente en lo que tiene que ver con nuestras funciones corporales, especialmente nuestra función cardiovascular y nuestra función endocrina. Cuando hablamos de endocrina estamos hablando hormonal, especialmente la que tiene que ver con insulina. Predispone a trastornos cardiovasculares, hipertensión, alteraciones de colesterol y triglicéridos. Predispone a alteraciones que pueden obstruir el flujo sanguíneo, infartos especialmente, y también a nivel metabólico va a producir o va a ser la puerta de entrada a la producción a ser diabético de una persona. Entonces, ¿cómo podemos intervenir en esto para que no ocurra? Excelente pregunta la que hace Tony, y lo primero que viene al traste con esto, y te van a decir, ay, pero el doctor lo dice cada vez que viene: cambios de estilo de vida. Correcto. Cambio de hábito, alimentación, evitar el sedentarismo, realizar ejercicio. ¿Por qué? Porque cuando hacemos eso, modificamos ese medio interno que crea esa adiposidad. Cuando bajamos de peso, disminuimos ese tejido graso y por ende las comorbilidades o todo lo que puede arrastrar esa patología o esa enfermedad. Bueno, doctor Carlos Lebron está hoy, naturalmente, dando una cátedra de las consecuencias, lo mal que puede ser tener este abdomen, como muchas veces nosotros vemos en el caso nuestro, ¿no? Los hombres, porque las mujeres como que se cuidan un poco más. Sí, inclusive en la consulta de nutrición yo diría que el 92, 93, es más, 95% de la consulta son mujeres. Los hombres no van a consulta de nutrición, es muy raro. El hombre cuando va es porque un médico lo refiere, no es porque por votos propios. La mujer no. Y si lo refieren porque ya hay un problema. Te lo refieren, por ejemplo, hacer lo que se llama dietoterapia, que son modificaciones dietéticas para ciertas enfermedades. Exacto, sí, ¿no? Y para prevenir, ¿verdad? Exacto. Ya una persona que esté bien obeso, podríamos decir un promedio de 5'5" en estatura. En estatura y casi 300 libras. ¿Qué pasaría con esto? Estamos hablando de ahí obesidad mórbida, estamos hablando de ella. O sea, mórbida quiere decir que cuando uno hace los criterios, entraría en una obesidad que perjudica su salud. En un rango de obesidad que es perjudicial para su salud. Entonces, la pregunta sería, ¿cuáles serían? Pues mira, hay algo importante con eso. Y es que ese paciente hipotético que tú me estás mostrando, es un paciente que tiene dos cosas. Y hay algo importante, y es la edad de ese paciente. Mira qué es lo importante de esto. Si esto se cambia en etapas iniciales, yo diría antes de entrar a la cuarta década de la vida, antes de los 40 años, si podemos modificar esos hábitos antes de los 40, posiblemente tenemos un adulto sano y obviamente un adulto mayor sin complicaciones. Yo diría antes de los 40 años. ¿Por qué? Fíjate, tanto en mujeres como en hombres comienza lo que es el declive hormonal, y principalmente en la mujer. La mujer, es muy raro que tú escuches una mujer
35 años, vamos a suponer que ya están en un salón hablando de que a fulanita le pusieron medicamento para la presión, con 35 años, muy difícil, muy difícil. No diría que imposible, pero es muy difícil. ¿Por qué? Porque ella está en una edad, en una etapa en la cual tienen una protección hormonal. Esos estrógenos que ella tiene la protegen de eventos cardiovasculares. Entonces, cuando la mujer comienza a disminuir esa producción estrogénica bordeando los 45, 46 años, ahí se asemeja al hombre en eventos cardiovasculares. El hombre es más problemático. Porque un hombre, por ejemplo, 30 años, con sobrepeso y obesidad, bueno, él tiene una liguita de baloncesto, él juega baloncesto los sábados. Fulanito tuvo un evento cardiovascular jugando baloncesto con los muchachos. ¿Cómo va a ser? Sí, ¿por qué? Porque el hombre no tiene esa protección hormonal. En mujeres es muy difícil que tú veas un preinfarto o un infarto a los 30 años. Perdón, la palabra preinfarto no existe. Sí, un sí, infarto. No, y que se ve. Hoy día se está viendo que los infarto. hombres dándole. Exacto, es muy raro, pues por la protección hormonal. Yo diría que una intervención inicial, y así hay muchos estudios que lo avalan, una intervención inicial antes de los 40 años, antes de esa cuarta década, se puede, con alimentación, cambio de estilo de vida, se puede mejorar la calidad de vida de la persona. Y que hay algo ahí que tú señalas que, a mi entender, o sea, una persona con exceso de grasa, vamos a llamarla así, Sí. o gordo, como se quiera, para más llano, ¿verdad? Que esté haciendo ejercicio, no necesariamente está está protegiendo la situación de un infarto. Porque si lo lleva al máximo tu cuerpo, ahí puede entonces algo importante, y tú has tocado un tema que eso para venir un día aquí a hablar de eso. Sí, y es la parte de la actividad física con la actitud física. Con exceso. Con la actitud física. No, porque mira qué es lo que pasa. Hay algo que se llama actitud física, que son las cualidades que yo tengo que me permiten realizar cierto tipo de actividad. Un gordito obviamente no va a tener la resistencia de ir a correr, levantar pesas. ¿Por qué? Porque no tiene esa capacidad aeróbica. La capacidad cardiorrespiratoria. Tiene un riesgo más fácil. Correcto. Entonces, fíjate, lo primerito que hay que hacer es una evaluación cardiovascular antes de realizar una actividad física. Que es lo que ustedes evalúan. Claro, y puede ir a cualquier médico, cualquier internista, cardiólogo, ellos son 1A haciendo eso. Te hacen tu mapa, te hacen tu electro, te hacen tu evaluación cardiovascular. Antes de cualquier ejercicio. Correcto, porque mira qué es lo que pasa. Hay gente, y me lo encuentro en la consulta. La gente me dice, no, cuando yo era, en mis 20 años yo era maratonista. Sí, pero te metiste en familia, tú tienes 15 en familia y ganaste X cantidad de pesos. Entonces tú no eres el mismo de hace 15 años. Porque dejaste inclusive de hacer ejercicio. Ajá. Entonces la gente no entiende eso. La gente agarra y compra una bicicleta y se va a hacer fondo para el mirador. O se inscribe en un gimnasio sin una evaluación. Evalúate primero, conoce tus números y la actividad física, y eso podemos tratarlo aquí, la actividad física es un estrés metabólico inicialmente. Tú estás sometiendo a tu cuerpo a un estrés. Lo único que ese estrés a la larga va a crear beneficios para tu salud, pero inicialmente es un estrés. Que hay que tener en cuenta cómo Correcto, entonces asumir, lo ideal es encuadrarte para saber qué tipo de actividad, a qué intensidad y con qué frecuencia. Eso se llama prescripción de ejercicio. Así como te ponen un medicamento, así se prescribe el ejercicio. 3 sesiones de ejercicio aeróbico a la semana, así mismo se prescribe. Es igual que, por ejemplo, una obstrucción, bloqueo en la arteria superior, vamos a llamarle, y que quiera entonces ponerte en una máquina. ¿Cuál sería? Tú sabes que es una bomba de tiempo. Correcto, fíjate, la actividad física, y importantísimo esa pregunta. Sí, primero hay que prescribirla, y hay que y la evaluación es fundamental previo a practicar cualquier tipo de actividad. Bien, bueno, ya viste lo que te dije, que sin pausa mira dónde vamos. Y creo que hay mucho, y siempre vamos a insistir en lo mismo, que va a haber una segunda, claro. Un segundo programa para seguir desglosando todo esto. Yo sé que está inconcluso lo que tú viniste a explicar hoy, por la intervención mía, pero dinámico se hace. Sí, yo creo que ya en la parte final, Carlos, tú pues nos dé ya un panorama con todo lo que tratamos. Invitemos a nuestros oyentes para el próximo programa, para seguir, si tú lo crees conveniente, correcto, seguir con la segunda parte del programa de hoy.
y así pues dejar a nuestros oyentes, ¿verdad?, bien ubicados con el tema que está tratando hoy. Mira, lo principal es recordando que el síndrome metabólico es una asociación de lo que se llaman factores de riesgo cardiovasculares. Aumento de lo que es el perímetro de cintura, ya hablamos de eso. Eso va a producir alteraciones en nuestro medio interno, especialmente en lo que tiene que ver con nuestro sistema cardiovascular y endocrino, produciendo alteraciones del colesterol y triglicéridos, que en medicina la conocemos como dislipidemia, aumento de la presión arterial, aumento del azúcar, de la glicemia, y esto va a producir situaciones inflamatorias y protrombóticas. Recordando que la parte para prevenir el síndrome metabólico está íntimamente relacionado con los cambios de estilo de vida, alimentación, actividad física, cambios en nuestra conducta alimentaria. Es lo fundamental, conjuntamente con evaluaciones médicas. En cuanto a la práctica de actividad física, recuerden, tenemos que siempre realizarnos nuestra evaluación, y la actividad física, recordando, es un estrés y necesitamos saber la dosis de la cual la vamos a utilizar y en qué frecuencia. Importante además no automedicarse o en este caso coger dieta, como dicen, porque ustedes no hablan de dieta en este caso. No, cambio de estilo de vida, alimentación. Correcto. Entonces, usted no deje de comer porque usted está gordo, no, vaya primero al médico, él le va a decir cuáles son los pasos que usted debe seguir, qué debe de reducir o dejar de comer, pero de inmediato vamos a decirle que hay bebida gaseosa, déjela. Eso es harinas refinadas. Exacto, esto lo podemos decir desde ya. Entonces, Carlos, ¿dónde se puede ubicar? Es bueno, aunque siempre a final del programa lo decimos, pero hay que continuar diciéndolo. ¿Dónde podemos comunicarnos contigo? Fíjate, me pueden comunicarse conmigo en el 809-775-1834 y me pueden seguir en las redes sociales en @unestilodevidafit. ¿Y dónde está ya físicamente para...? Bien, consulta? En cuanto a la consulta, se hace consulta los martes en la tarde. Estoy en el centro, se llama Bienestar de la Mujer, en la Isabel Aguiar. Pueden comunicarse en el mismo teléfono que le dije, 809-775-1834, y por ahí se puede agendar su cita. Bueno, ahí está. Agradecerte, Carlos, como cada 15 días de cada mes. Yo veo como lejos, pero cuando tú vienes a ver... No, ya yo estoy aquí. Sí, tú viniste en estos días, para mí no hacía 15 días que estábamos aquí hablando. Correcto. Así que gracias, Carlos, a nuestros oyentes, a la doctora que está, tú sabes que ella, aunque está en Samaná, pero está escuchando el espacio. Ella tiene un cotejo, ella va chequeando a ver. Sí, bien por entonces me pasa como cuando hace los exámenes. Ajá, exacto. Pasaste aquí, sí. Porque nunca me lo ha dicho, pero yo sé que ella va tomando nota. Sí, Ya, doctora, gracias, un abrazo para ti allá, cuídate, y nuestros oyentes será el próximo domingo, y dentro de 15 días pues estará el doctor con la segunda parte de este excelente tema que tocamos hoy. Doctor, gracias, despídase de este público que lo sigue. Muchísimas gracias a nuestros oyentes, gracias a ustedes por la oportunidad de brindar conocimiento y ayudarlos a tener un mejor estilo de vida. Gracias, hasta la próxima y continúen con nosotros. Esta es La Voz de las Fuerzas Armadas.